Hola, somos nosotros estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro, de la unidad del Marqués, de la modalidad de PAD. El equipo está conformado por Eric Camacho Cabrera, Víctor Daniel Hernández Hernández y un servidor Jorge Díaz Olvera. A continuación les mostraremos un pequeño resumen de la unidad 1 de la materia de arquitectura de computadoras. Empezaremos por los modelos arquitectura de las computadoras. El primero es el modelo clásico. Esta arquitectura se desarrolló en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. En la actualidad aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. La siguiente arquitectura es arquitectura segmentada. Nos dice que la arquitectura segmentada o con segmentación del caos, buscado mejor el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de instrucciones. Arquitecturas de multiprocesamiento. Cuando se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación del cauce, se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. Ahora vamos con lo que corresponde a los CPU de multiprocesamiento. Estos tienen cuatro partes que son el CISO, que en inglés es Single Instruction, Single Operand, lo tienen las computadoras independientes. El CIMO, que son procesadores vectoriales, el MISO son procesadores no implementados y el MIMO son sistemas SMP o clusters. Ahora vamos a hacer el análisis de los componentes. Vamos a comenzar por el CPU. Nos dice que la unidad central de procesamiento UCP o CPU o simplemente el procesador o microprocesador es el componente de la computadora y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas de un programa y procesa los datos. El CPU proporciona las características fundamental de la computadora digital y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada y salida. Ahora tenemos que es un bus. En arquitectura de computadoras, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. En los primeros computadores electrónicos, todos los buses eran de tipo paralelo, de manera que la comunicación entre las partes del computador se hacía por medio de cintas o muchas pistas en el circuito impreso, en los cuales cada conductor tiene una función fija y la conexión es sencilla, requiriendo únicamente puertos de entrada y de salida para cada dispositivo. La tendencia en los últimos años hacia el uso de buses serial como el USB, el fireware, para comunicaciones con periféricos reemplazados a los buses paralelos, incluyendo casos como el de microprocesadores del chipset en la placa base. Esto a pesar de que los buses serial poseen una lógica compleja a cambio de velocidades y eficacias mayores. Ahora vamos a explicar lo que es un bus de control. Nos dice que un bus de control tiene la tarea de marcar el estado de una instrucción dada a la PC. Nos gobierna el uso o acceso a líneas de datos y direcciones. Como estas líneas están compartidas por todos los componentes, tienen que proveerse de determinados mecanismos que controlan su utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. El bus de control es parte del bus de computadora. La conexión, la física, que es utilizada por el CPU para comunicarse con otros dispositivos. El bus de control transmite comandos desde la CPU y devuelve una señal de estado desde el dispositivo. El bus local es un bus de alta performance de 32 a 64 bits,
con líneas de dirección y de datos multiplexados. Su uso se orienta como mecanismo de interconexión entre controladores de periféricos altamente integrados, placas periféricas de expansión y sistemas procesador-memoria. Otro de los buses con los que cuentan las computadoras son los buses de direcciones. Este tipo de buses es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos. En este se establece la dirección de la memoria de datos en tránsito. El bus de dirección consiste en el conjunto de líneas electrónicas necesarias para establecer una dirección. La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2 a la n el tamaño máximo de bytes, del banco de memoria que se podrá direccionar con n líneas. Por ejemplo, para direccionar una memoria de 256 bytes son necesarias al menos 8 líneas, pues 2 a la 8 es igual a 256. Adicionalmente pueden ser necesarias líneas de control para señalar cuando la dirección está disponible en el bus. Esto depende también del propio bus. Ahora tenemos el bus de datos. Nos dice que el bus de datos por el que circulan, como el nombre que indica, los datos que se transfieren entre los diferentes dispositivos de entrada y salida, el almacenamiento, gobernadas por otros dispositivos como los controladores PCI. El CPU puede dividirse funcionalmente en dos subunidades: la unidad de control, dedicada a los ciclos de búsqueda y ejecución, y la unidad aritmética lógica, que desempeña funciones aritméticas como por ejemplo suma, resta, y lógicas como la AND y la OR. Además cuenta con una serie de registros dedicados al almacenamiento de datos en la CPU y ciertas funciones de control. La CPU también contiene un conjunto de localidades de almacenamiento temporal de datos de alta velocidad. Estos son llamados registros. Algunos de los registros están dedicados al control y solo la unidad de control tiene acceso a ellos. Los registros restantes son los registros del uso general y el programador es el usuario el que tiene acceso a ellos. Dentro del conjunto básico de registros de control encontramos el contador de programa, los registros de direcciones de la memoria, registros de datos, registros de instrucciones y palabra de estado de programa. También hay distintos tipos de instrucciones. Bueno, esas son algunas. Instrucciones de aritmética y lógica, instrucciones de movimiento de datos, operaciones de datos en bloques, instrucciones de control del programa e instrucciones de entrada y salida. Aquí tenemos los registros que se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador con capacidad de 4 hasta 64 bits, dependiendo del microprocesador que se emplee. Los registros son direccionables por medio de una viñeta que es una dirección de memoria. Los bits, por conveniencia, se numeran de derecha a izquierda. Los registros están divididos en 6 grupos, los cuales tienen un fin específico. Este tipo de registros se dividen en 6 partes, que son los registros de segmento, los registros de apuntadores de instrucciones, los registros apuntadores, los registros de propósitos generales, el registro de índice y el registro de bandera. Cada uno hace diferentes funciones. Bueno, ahora vamos a ver lo que es memoria. Nos dice que la memoria son sistemas de computación, suelen dar servicio a grandes cantidades de usuarios. Desde el punto de vista operativo, la memoria es uno de los principales elementos que componen nuestro sistema. Un sistema operativo es un conjunto de programas que se hace posible que el usuario de un sistema de computación tenga acceso controlado a sus recursos. Dentro de esos recursos se encuentran la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. El sistema operativo asigna tiempo a la CPU, distribuye el espacio disponible en la memoria, asigna y controla dispositivos de entrada y salida para cada usuario.